Bueno, muchísimas gracias por estar pendientes de este tema tan interesante. Eh, la verdad que entender un poco cómo ha evolucionado este sistema nos va a poner en una situación un poco más cercana a realmente los usos, las funciones y la importancia que tiene el sistema endocannabinoide, pues viéndolo desde el punto de vista biológico y nosotros pues desde el punto de vista fisiológico y médico. Mm, Entonces los invito a este recorrido para entender un poco de dónde viene este maravilloso sistema, el cual es la base farmacológica para quienes practicamos medicina canábica. Lo primero que hago en esta presentación es agradecer a todas las culturas y todas las personas que se han encargado de mantener o de preservar y de traer hasta nosotros esa historia evolutiva de ese sistema endocannabinoide, ya sea desde su práctica médica milenaria o desde su investigación en la época un poco más reciente, pero hay que agradecer a esas culturas milenarias como la hindú, la china, inclusive la cultura rastafari en Jamaica, quienes han conservado el conocimiento en torno de la planta en todos sus aspectos y pues a quienes de un punto para acá en la medicina nos trajeron el conocimiento en cuanto al sistema endocannabinoide del doctor Ochanexi, obviamente el doctor Rafael Mechulam, uh, quien es uno de los grandes investigadores junto al doctor Itan Rousseau, y obviamente las mujeres presentes fuertísimo eh, en todo lo que es la evolución de la medicina canábica. Ahí están la doctora Mara Gordon, la doctora Cristina Sánchez, la señora Ana María Grasmuri, muy influyentes en el mundo del cannabis medicinal. Y pues agradecerle también a la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide porque de alguna manera allí se está preservando este legado histórico, cultural y científico del cannabis desde el punto de vista claramente de los animales. A quien hay que agradecerle mucho, obviamente, es al señor Harry Anslinger, ya que gracias a él pues tuvimos un hueco enorme en la investigación y en el uso del cannabis medicinal, ya que él fue el creador de la prohibición a nivel mundial y pues por él nos retrasamos un poco, pero pues aquí estamos y a él sí no hay que agradecerle absolutamente nada. Entonces, mm, cuando a mí me contaban acerca del sistema endocannabinoide, digamos en las conferencias que empecé a recibir y a tomar a partir del año 2016, 2017, yo decía, wow, ¿cómo esto yo nunca lo escuché en clase durante mi pregrado? Um, y pues digamos que esta pregunta, esta premisa que tenía, um, se ve reflejada acá. Nosotros empezamos a entender el cannabis un poco de afuera hacia adentro. Primero descubrimos los fitocannabinoides que nos modulaban. Luego hacia 1990 nos preguntamos, pues, qué receptor o a qué parte de nuestro cuerpo afectaban estos cannabinoides, ¿ok? Para ser modulado. Y miren que hasta el 99-2000, el doctor Rafael Mechulam y su grupo de investigación es que termina de describir el sistema endocannabinoide como tal. Y yo empecé a estudiar en el año 2000. Entonces iba a ser muy complicado que a nivel de pregrado me hablaran de la importancia de esto si hasta ahora lo estaban terminando de descubrir cuando yo empecé. Pero al 2019 pues hay más de 18.000 estudios en cannabis medicinal. Entonces pues ya no podemos decir que hay poca información y que ese es un pretexto para evadir su uso, su investigación o bueno, etcétera, porque ya tenemos información suficiente como para poder identificar la importancia que empieza a jugar este sistema. Entonces todo parte de aquí, todo parte a raíz o a partir del ácido araquidónico, ¿sí? Digamos que esta es la estructura funcional de todos los cannabinoides dentro del organismo. Es un fosfolípido de membrana y acordémonos que los endocannabinoides son fosfolípidos de membrana.
Entonces, esta es la estructura funcional de los endocannabinoides, los que producimos nosotros mismos. Por ejemplo, hay un alto contenido de ácido araquidónico en la leche. Muy seguramente el feto necesita recibir unas grandes, perdón, el recién nacido, el neonato, necesita recibir unas grandes cantidades de ácido araquidónico para empezar a producir sus propios endocannabinoides. Y entendemos, por ejemplo, el papel importante que tienen los omega 6, en donde está incluido el ácido araquidónico, en la suplementación y en la alimentación de algunos animales. Por ejemplo, carnívoros estrictos, como el gato, como los rodaballos, que son unos peces carnívoros estrictos, como los mosquitos, no producen su propio ácido araquidónico y por eso deben tomarlo de la sangre o del músculo de las presas que consumen. ¿Ok? Um, entonces, fallas en la producción o en la ingesta de este aminoácido esencial, por decirlo así, va a tener como repercusión diferentes, um, por decirlo así, alteraciones en el sistema endocannabinoide que se van a ver desencadenados como una enfermedad o como una condición patológica. ¿Mm? Ahora, ¿qué podemos decir de este maravilloso sistema? Está presente en casi todo el reino animal, ¿ok? Digamos que se expresa en todos los cordados, está en absolutamente todos los cordados, obviamente pues omnipresente en todos los mamíferos, que son la mayoría de nuestros pacientes en medicina veterinaria, ¿sí? Algunos invertebrados, como la hidra, cuenta con un sistema endocannabinoide completo, ¿sí? Un sistema endocannabinoide completo quiere decir que tiene los receptores, los neuromoduladores o los endocannabinoides y sus enzimas de degradación respectivamente funcionales. ¿Mm? Eh, Eso hace que un sistema sea funcional y escrito dentro de un organismo y miren cómo esta hidra de la cual vamos a hablar ahora, que es un animal que está en casi en las aguas de todo el mundo, eh, posee este sistema e inclusive ha sido un modelo para estudiar este sistema. Entonces empecemos por los invertebrados. En ellos ha existido una dificultad para hilar el gen que codifica estos receptores, lo cual quiere decir en teoría que la mayoría de invertebrados no poseen estos receptores del sistema endocannabinoide porque no hay un gen que los codifique, ¿ok? Pero hay evidencia de un enlace específico de un ligando, ¿ok? En algunos tejidos de algunos invertebrados, o sea, algunos exocannabinoides pueden llegar a modular invertebrados que no posean sistema endocannabinoide, obviamente por vía de otro tipo de receptores o de otros sistemas. Entonces, ¿qué podemos decir en insectos? Como les decía anteriormente, aún no hay evidencia concluyente, ¿sí?, de la unión de ligandos cannabinoides y sus receptores en estos tejidos. No hemos podido encontrar evidencia concluyente al respecto, pero en hormigas hay un cambio de comportamiento bajo los efectos del THC, que es el cannabinoide psicoactivo del cannabis, ¿ok? Y cómo lo cambia, aumenta el comportamiento de búsqueda fuera del nido, ¿sí? O sea, cuando las hormigas salen, por lo general salen es a buscar comida. Este comportamiento se ve afectado por el THC, ¿sí? Esto nos lo dijo Frischke por allá en el 78. Entonces, aunque no poseen un sistema como tal descrito en sus tres partes, sí se sabe que el compuesto psicoactivo del cannabis modula el comportamiento de las hormigas. En anélidos y en invertebrados acuáticos, como la hidra de las que le estaba hablando anteriormente, se pudo comprobar que al estimular el apetito con un fármaco, en este animal hay una gran liberación de 2-AG, el cual es uno de los mediadores del apetito en el sistema endocannabinoide. Entonces, esto es uno de los primeros indicios que allí estaba funcionando el sistema. Y también en el 99, de Potreilis, en un excelente estudio que hizo como de los descubrimientos en cuanto al sistema de este tipo de animales, nos decía que el ácido araquidónico juega un papel muy importante en la señalización de la conducta alimentaria de la hidra, muy seguramente acá sí vía anandamida.
Tenemos otros ejemplos de invertebrados que poseen sistema endocannabinoide, por ejemplo, de la familia planaria, pues este es el único representante, ¿sí? En este se encontraron agonistas dopaminérgicos. eh, en ellos también encontramos agonistas dopaminérgicos que modulan la movilidad, ¿sí? Y en este tipo de animales, al estimularlos con un cannabinoide sintético, el WIN 52212, aumentó la movilidad de este animal hasta llegar al punto en dosis altas de demostrar movimientos estereotipados. Entonces acá también un cannabinoide sintético tuvo una gran afectación sobre la movilidad de estos animales. En sanguijuelas se encontró que existe una similitud muy grande en los genes que se codifica el receptor CD1 al que codifica el de los mamíferos, ¿sí? Pero acordémonos que este animal es un animal que se alimenta constantemente de sangre de huésped, sobre todo de mamíferos y de reptiles, o sea, de animales cordados que sí poseen sistema. Entonces, aún digamos que se debate la codificación si está ligada al ADN del huésped o es del ADN propio de este animal. En cuanto a los caracoles, en ellos, al utilizar un antagonista cannabinoide, se descubrió un aumento en el número de endocannabinoides liberados como una respuesta de compensación. O sea, su propio cuerpo empezó a liberar más endocannabinoides al utilizar un antagonista, tratando de crear una contrarrespuesta, lo cual comprobó que estos animales evidentemente poseían este sistema. Bueno, acá ya vamos a entrar a una parte en la que ya vamos a empezar a hablar de los vertebrados, ¿ok? Acuérdense que todos los vertebrados tienen sistema endocannabinoide como tal, pero acá les voy a colocar algunos ejemplos de cómo los científicos han podido evaluar o comprobar la presencia de estos en estos animales. En los peces, al igual que como se duda un poco, en la anguila, pues por comer sangre de mamífero o de vertebrado, por decirlo así, digamos que en los peces sí se puede comprobar que la codificación genética para el receptor CD1 es similar a los humanos, pero el receptor tipo 2 no tiene la misma codificación que los humanos en este tipo de animales. ¿Ok? Mm, Cotnell en el 2005 nos dice que el sistema endocannabinoide está implícito en el comportamiento alimenticio de los peces, ¿sí? Eh, y en un ensayo controlado hecho por Struik en el 2006, mm, se obtuvo una mayor respuesta de las células cónicas de los goldfish usando un cannabinoide sintético. O sea, aumentó la respuesta de las células cónicas ante el estímulo de un cannabinoide sintético, lo cual quiere decir que se estimuló ese sistema para obtener esa mayor respuesta a la luz. En anfibios, y como lo pueden ver ahí en la fotito, ¿sí? En este tipo de animales, en los tritones, tienen un comportamiento sexual bastante particular. Digamos que hace parte del cortejo como tal y también del acto sexual, o sea, está implícito en ambos, en cortejo y en el acto sexual. Hay un comportamiento de aprensión. El macho abraza fuertemente a la hembra, ¿sí? Y pues no la libera hasta que termina todo el proceso reproductivo. Em, Cuando sucede este comportamiento, ¿sí? La actividad de las glándulas adrenales disminuye y esto permite encontrar un receptor de membrana sensible a la acción de los esteroides al usar un agonista específico CB1, el leonantradol, eh, y cuando se utilizó este agonista específico CB1, este comportamiento disminuyó, o sea, se influyó sobre este comportamiento sexual utilizando un agonista específico CB1. Ahora, ¿qué podemos hablar de las aves? Que ellas ya son un modelo, digamos, clínico para la mayoría de veterinarios, o pues para algunos, pero ya empieza a ser un modelo clínico común, ¿ok? Am, Hay algo muy interesante y es que unos experimentos en palomas demostraron que el THC no produce efectos psicofarmacológicos como lo producen otro tipo de agonistas opioides, barbitúricos, benzodiazepinas, agonistas colinérgicos,
anfetaminas e inclusive el ácido lisérgico, ¿sí? Estas sustancias sí producían efectos psicotrópicos en las palomas, pero el THC, que es el que lo produce en los mamíferos, no lo produjo en ellos, ¿ok? Y en el pinzón cebra, que es una especie de ave silvestre, se descubrió que la localización y actividad de los receptores tipo 1, ¿ok? En su telencéfalo, o sea, que es el que está encargado del aprendizaje del lenguaje, se ve afectado por los cannabinoides, que quiere decir que el sistema endocannabinoide está implícito en el aprendizaje del lenguaje de estos animales, ¿sí? Básicamente, cuando se utilizaron antagonistas CB1, cuando se bloquearon estos receptores del sistema, hubo una disminución en el aprendizaje de las vocalizaciones en estos animales. ¿Mm? Esto lo sabemos también un poco de estudios en mamíferos, cómo tiene que ver con el aprendizaje en general y también con el de las vocalizaciones y el lenguaje, obviamente. Pero pues acá Soderstrom en 2000, pues digamos que lo comprueba en las aves. Acá tenemos entonces, digamos que una tabla en donde nos resumen un poco uh, el comportamiento según el animal, cómo se vio afectado, ¿sí? Con los cannabinoides. Y nos trae algunos ejemplos. Por ejemplo, en peces beta inhibe la agresión, en otro tipo de aves inhibe, por ejemplo, el vómito, como les dije anteriormente, en el pez cebra hay una inhibición del aprendizaje de las vocalizaciones, pero también hay una estimulación notada. En hormigas hay una estimulación en su movimiento, como les dije. Y bueno, ahí tenemos una serie de ejemplos más en los que vemos cómo esos comportamientos se ven afectados. Ahora, no es nuevo la modulación de este sistema de los animales desde el punto de vista médico. O sea, la evolución de este sistema también ha estado a la par. Por ejemplo, les cuento, el sistema endocannabinoide empezó a evolucionar a la par casi que el sistema nervioso. O sea, está desde ese punto de la evolución de la vida. Entonces, asimismo, hemos visto cómo ha sido utilizado durante el transcurso de diferentes épocas como medicamento en medicina veterinaria. Tenemos digamos ya unos antecedentes específicos que se empiezan a recopilar desde el siglo XIX, y esto nos lo contó el doctor Itan Rousseau en el webinar de lanzamiento de la asociación, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, ya como en el siglo XIX, o sea, en los 1800, O'Shaughnessy, quien es el padre de la medicina canábica, o sea, quien trajo ese conocimiento a Occidente, él en animales ya había descrito en la India el efecto sedativo, como un estimulante de apetito, como un relajante muscular, como un anticonvulsivante y como un antirreumático. Esto lo hizo en perros y lo hizo en monos y lo hizo en ratones, ¿sí? Leí en el 43 en Inglaterra, ya lo utilizaba en el tétano de equinos, y como antídoto en la envenenación por estricnina. Y bueno, tenemos otros ejemplos para destacar. Por ejemplo, Banham en el 87 en Inglaterra también lo utilizó en asma, convulsiones, tos, en cistitis y en tétano. O sea, vemos cómo empieza a haber una comandancia neural o neurológica sobre este tipo de sistemas, como lo son el digestivo y el respiratorio. Y para el siglo XX, ¿sí? Para el siglo pasado también ya tenemos unas referencias directas, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo a nivel de caballos, de equinos, de la implementación del uso del cannabis medicinal en medicina veterinaria, obviamente hasta el 39, porque fue cuando empezó todo esto que les dije que el señor Eislinger había hecho, la prohibición, pero vemos cómo en Estados Unidos en el 900 Muir lo utilizaba como sedativo en equinos, luego él también lo describió como analgésico y antiespasmódico e hipnótico. Wilson en un estudio lo utilizó y hubo un 50% de supervivencia en el tétanos inducido en algunos animales. También se utilizó de forma tópica
como linimento en el 33 por Bloom y Snook. Y bueno, para los espasmos, para el delirio, para la enteritis y para los volúmenes gástricos también llegó a ser utilizado en medicina veterinaria. Entonces ahí tenemos ya ejemplos directos de cómo esto nos viene acompañando y cómo ha sido utilizado también en la medicina veterinaria. Esto es un ejemplo que me gusta poner porque tenemos unos comparativos en unos ratones cuando utilizaron un cannabinoide sintético para poder triturarlo, es lo que se ve más oscuro, ¿sí? Eh, y lo podemos ver en este cerebro de ratón. Entonces, los receptores tipo 1, que son los que predominan en el sistema nervioso central y son como los que predominan en la mayoría de animales que poseen sistema endocannabinoide o algún indicio de él, tienen una distribución muy interesante porque es muy parecida. Entonces, vemos que en el cerebelo, lo que está encargado de manejar el movimiento y el equilibrio, hay demasiada expresión. Miren que acá por una inmunistoquímica también los receptores tipo 1 fueron medidos y hay muchos en cerebelo y acá también un endocannabinoide, o sea, uno que producimos nosotros mismos fue teñido y también hay mucha expresión en cerebelo y también es muy importante cómo la corteza cerebral, ¿ok? Y el hipocampo demuestran una gran expresión de estos receptores tipo 1. Y aquí está la clave de toda esta historia de la evolución. Llegar a tener esta gran red de receptores, ¿sí? Sobre todo tipo 1 y obviamente los tipo 2, ¿ok? Trabajando en armonía para crear la homeostasis, para mantenernos acá. Y muy importante, miren las zonas encargadas de controlar la respiración y los movimientos del corazón, como casi no tienen receptores tipo 1. Por eso es una de las drogas más seguras para utilizar hoy en día. Ya en este siglo tenemos eh, estudios muy interesantes ya en medicina veterinaria que nos hablan directamente de la localización y la cuantificación de los receptores cannabinoides en tejido canino para resaltar y como lo verán a lo largo del curso, los perros expresan mayor cantidad de receptores tipo 1, lo cual los hace más sensibles a el THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, que es el que tiene mayor afinidad por este receptor. Entonces, desde este paper ustedes ya pueden empezar a estudiar la localización y cuantificación de los receptores cannabinoides en el tejido canino. Y también tenemos un estudio muy interesante para que por favor empiecen también a estudiarlo y es cómo interactúan el sistema opioide y el cannabinoide, ¿sí? Mm, muy importante, como Meola también en el estudio en 2005 y 2010 nos habla de que los perros no solo tienen un metabolito activo del THC, del compuesto psicoactivo, sino tienen dos, el 11 y el hidroxi-THC. Entonces, además de que los perros tienen más receptores tipo 1, tienen dos metabolitos activos, o sea, cuando el THC pasa por su hígado, hay dos metabolitos activos de este que son más potentes. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta porque sí podemos tener intoxicaciones en medicina veterinaria con cannabis, pero no podemos tener sobredosis letales, ¿ok? Cuando se utiliza solamente cannabis. Y refuerzo el concepto anterior con esta gráfica. Miren el lugar encargado de controlar los latidos cardíacos y la respiración, o sea, el tallo cerebral, cómo hay una densidad muy baja para receptores tipo 1, antes se creía que no había, pero sí los hay, pero como la densidad para receptores MIO del sistema opioide es demasiado alta. ¿Ok? Ahí está la gran diferencia entre usar un opioide y un cannabinoide, como analgésico, por ejemplo. Entonces, como para empezarlos a entrar un poco en lo que es la seguridad de este fármaco. ¿Ok? Para terminar, pues quiero que vean un casito clínico, cómo toda esta evolución de este sistema la hemos llevado a la práctica clínica, a estudiar, a entender qué sucede con la planta, qué sucede con los pacientes. Entonces quiero que vean el caso de Pola, ¿sí? Que es un cerdito que vamos a tratarla por dolor crónico, ¿no? Pues ella estuvo confinada, ella era una productora de lechones y fue rescatada en un santuario animal, pero pues tenía unos problemas osteoarticulares bastante delicados, lo cual ya cuando yo la voy a ver a consulta no la permitían ponerse en pie, tocaba estimularla para que se alimentara, no quería comer.
Cuando voy a verles un animal que pesa 180 kilogramos, tiene 9 años de edad. ¿M? Y pues lo que les digo, su diagnóstico es una osteoartritis generalizada, sobre todo a nivel de rodillas, a nivel de articulación del codo, de los tarsos, de los carpos, o sea, era algo bastante complejo. Con Pola, haciendo el análisis de la farmacocinética del cannabis, que lo van a ver luego seguramente, am, hicimos la deducción de una dosificación para ella, ¿sí? Y empezamos con una dosis de 6 miligramos al día, 3 de THC, 3 de CBD, o sea, en una proporción 1:1 cada 12 horas. El día cero es este primer video que van a ver y pues a ella tocaba ayudarle a incorporarse, no quería apoyar sus patas delanteras por el dolor, las patas traseras pues tampoco las quería apoyar mucho, ¿sí? Esto es un síntoma de dolor, no querer apoyar los miembros. Am, pero pues la calidad la calidad de vida del animal estaba bastante reducida, ¿sí? No puede hacer sus necesidades de manera libre. Y el siguiente video es al día 14 de estar tomando el cannabis. Ya aploma mucho mejor su miembro posterior, que era uno de los que más le incomodaba. Todavía tenía un poco de dolor en una de las patas posteriores, ¿sí? Pero digamos que ella ya se paraba por sí misma, ya había recobrado el apetito. Y pues todo este trabajo logramos hacerlo durante alrededor de 5 meses y medio. Fueron 5 meses y medio de calidad de vida para Pola. Pero pues el cannabis no es magia, sí, el animal terminó en sacrificio también, pues obviamente por estos problemas, pero pudimos extender y mejorar su calidad de vida bastante. Entonces esto es simplemente un caso, esto es simplemente un ejemplo de cómo el cannabis medicinal actúa en nuestros pacientes, ¿ok? Y es, digamos, un repaso muy rápido por lo que es la historia de todo este sistema. Podemos ver cómo todo eh, ha tomado un proceso desde los seres ancestrales, digamos, o sea, los que no tienen columna vertebral, cómo empezaron a desarrollarlo y cómo hoy en día los mamíferos, pues digamos que tienen el despliegue de este sistema que es ubicuo, que es omnipresente, que es promiscuo, ¿ok? O sea, está en casi todo el cuerpo, está involucrado en casi todos los sistemas. Entonces, este que es un mecanismo de comunicación intercelular, resulta fascinante hoy en día porque está siendo la clave de varias cosas que antes no entendíamos o enfermedades que se conocían como huérfanas, receptores de membrana que se conocían como huérfanos. Hoy sabemos que están relacionados con este sistema. Entonces es una llave desde el diagnóstico, desde la farmacología que no podemos dejar atrás, porque en realidad cobra una importancia cada vez más grande. Quiero agradecerles entonces por haber estado presentes en esta charla. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan entendido un poco de dónde viene todo este cuento del sistema endocannabinoide y pues nada, sigo muy pendiente de cualquier inquietud respecto a este tema. Muchísimas gracias.